Muy bien. Entonces, vamos a repasar un poquito lo que es el sistema esquelético. Recuérdense que estuvimos hablando acerca de los huesos. Dijimos que el esqueleto como tal lo vamos a dividir en dos, que sería un esqueleto axial y un esqueleto apendicular. El esqueleto axial es el eje, ¿verdad? Es la parte central y está formada por 80 huesos. Dentro de estos 80, pues van a estar los que forman el eje vertical del cuerpo. Y aparte, vamos a tener a los 6 huesecillos más pequeños del cuerpo, que se recuerdan cuáles son, los del oído, ¿verdad? Los huesecillos del oído son los huesos más pequeños del cuerpo. Y eso forma el esqueleto axial. Acá está, vean. Imagen. Todo lo que está en color celeste o azul, como lo vean ustedes en la pantalla, es el esqueleto axial, ¿verdad? El eje, la parte central. Esqueleto axial. Y en todo esto, todo lo azul, hay 80 huesos. Ahora bien, la otra parte, que es la que vamos a platicar el día de hoy también, es el esqueleto apendicular. Y el esqueleto apendicular pues consta de 126 huesos, son más. Y como su nombre lo dice, apendicular, quiere decir que son los apéndices, algo que está agregado a el esqueleto axial, es decir, al eje. ¿Y qué vamos a encontrar en el esqueleto apendicular? Acá ustedes lo ven. Tenemos a la cintura escapular, tenemos acá a la extremidad superior, ¿verdad? Acá tenemos a la cintura pélvica y a los miembros inferiores también, ¿verdad? Entonces eso va a ser parte del esqueleto apendicular. Recuérdense que apéndice es un agregado. La base es lo que está al centro y los apéndices serían pues lo que está unido al eje. Por eso esos dos nombres, axial y apendicular. Bien. Dentro de las funciones, pues recuérdense que hablamos de que nos sirven para soporte, protección, movimiento, almacenamiento y ¿dónde se produce la sangre? En los huesos. En los huesos, ¿verdad? En los huesos, muy bien. Entonces, los huesos van a ser importantes porque tienen un tejido que se llama médula ósea roja, que es la encargada de la producción de las células sanguíneas. Entonces, importante y no perder de vista esto, ¿verdad? Y también pues todas las otras funciones. Que no vamos a profundizar porque esto ya lo vimos, esa manera de repaso. ¿Cómo se clasifican los huesos? Vamos a tener dos tipos de clasificación. En cuanto a la forma que está, en la que está formado el hueso, vamos a decir que va a haber un hueso esponjoso y un hueso compacto. El hueso compacto es lo que se ve bien, bien firme. Acá ustedes lo pueden ver. Este es el hueso compacto. Y el hueso esponjoso pues va a ser todas estas partes con agujeros que tienen los huesos, ¿verdad? Ustedes dirán, ¿y por qué no es completamente duro el hueso? Si un hueso fuera completamente formado de hueso compacto, sería muy pesado. Entonces nos costaría mucho movernos. Por eso es que el hueso tiene ciertas partes, como ustedes ven acá, que da la apariencia de una esponja, con el objetivo, ¿verdad?, anatómico y fisiológico, de que tengan pues un peso adecuado y permitan un movimiento adecuado. Entonces así es como vamos a clasificar a los huesos, como hueso esponjoso y hueso compacto. Y tenemos también la otra clasificación que es según el tamaño, ¿verdad? Vamos a tener huesos largos, huesos planos, huesos cortos y huesos irregulares también. Dentro de las células que forman parte de los huesos, es importante que tomemos en cuenta esto porque de ellas depende el metabolismo en general del hueso. ¿Cuáles son esas células? Vamos a tener
a las células osteogénicas, que son las que van a dar origen a las células de los huesos. Una vez se diferencian, vamos a tener a un osteoblasto, que es una célula formadora de hueso, a los osteocitos, que son las células que mantienen a los huesos, y tenemos también a los osteoclastos, que son células que van a destruir hueso, ¿verdad? O se encargan de la resorción ósea. Ya vamos a hablar un poco acerca de esto, de la resorción. Los huesos tienen distintas partes, ¿verdad? Y vamos a ver acá la imagen. Por ejemplo, acá. Tienen una parte cerca de la cabeza del hueso que se llama epífisis. Y todo lo largo hasta la siguiente parte se llama diáfisis. Todo esto. Entonces tenemos una epífisis proximal y una epífisis distal, ¿verdad? Los dos extremos reciben el nombre de epífisis. Y la parte media recibe el nombre de diáfisis. Así es como están clasificados también, ¿verdad? Organizados. Dentro también de las cabezas de los huesos vamos a encontrar un tipo de cartílago que se llama cartílago articular, que va a servir para que se dé la unión, ¿verdad?, entre huesos y formar articulaciones. Ustedes se dan cuenta acá, pues esta es una vista microscópica de cómo están organizados los huesos internamente. Los huesos tienen sangre recorriendo las estructuras óseas, ¿verdad? Dentro de todas las células, dentro del hueso esponjoso y compacto también van a haber vasos sanguíneos. Y acá ustedes pueden ver, esta es la estructura que se puede ver de un hueso, ¿ve? La unidad principal del hueso compacto recibe el nombre de osteona, así es como se llama, y generalmente está inervada por vasos sanguíneos. Recuérdense que al ser un tejido que tiene células, necesita que pues lleguen a él nutrientes, y la forma en la cual van a llegar pues va a ser a través de la sangre. Por eso es que ustedes ven vasos sanguíneos acá en todo esto. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver acá. Esto que ustedes ven acá es parte de la formación y el crecimiento que van a tener los huesos. Cuando se forma un bebé, se van formando las distintas estructuras y dentro de ellas los huesos. Cuando hablamos de un embrión, ¿verdad?, que está en desarrollo, pues prácticamente todo lo que van a ser los huesos está formado por cartílago. Conforme se va desarrollando, pues se va osificando. ¿Qué quiere decir osificando? Que se va mineralizando. Se van depositando minerales como el calcio para hacerse huesos más duros, ¿verdad? Eso significa. Y si ustedes se dan cuenta acá, pues hay una gran parte de cartílago todavía. Cuando nace el bebé y conforme se va desarrollando, ese cartílago pues se va osificando cada vez más, ¿verdad? Hasta formarse un hueso completamente osificado. Va a ser dentro de sus características que va a ser un hueso pues, más duro. Y hablando un poco de lo que podrían sufrir los huesos, recuérdense de las fracturas, ¿verdad? Que esto pues es parte de una de las guías pasadas, pero no los quise yo dejar pasar, ¿verdad? Ya no nos dio tiempo en la clase pasada platicar. Hay distintos tipos, ustedes ya hicieron su guía, pero lo que sí quiero que quedemos con la idea de que una fractura es la pérdida de continuidad de un hueso, ¿verdad? Por ahí algunos me respondían en sus guías, es cuando se quiebra un hueso. Sí, es cierto, ¿verdad? Pero una fractura quiere decir que se pierde la continuidad de la estructura ósea, ¿verdad? Tiene una forma, tiene una
una línea, ¿verdad? En su forma, pero cuando esa línea en la forma se pierde esa continuidad, entonces se dan las fracturas. Hay distintos tipos, ¿verdad? Ustedes pueden ver, minutas, por compresión, deprimidas, impactadas, que suelen ser pues muy dolorosas, ¿verdad? Pero lo maravilloso del cuerpo humano es que tiene la capacidad de reparar esas fracturas. Y como ustedes lo pueden ver acá, ¿verdad? Cuando recién se da la fractura, pues se forma un hematoma. Todos los vasos sanguíneos que están dentro del hueso, pues forman un hematoma, una acumulación de sangre. Luego, pues se da la formación de un callo fibrocartilaginoso. Un callo fibrocartilaginoso eh, va a garantizar pues que el hueso se pueda reparar adecuadamente. Ustedes se dan cuenta, es un callo interno. Y luego de eso se da la formación de un callo óseo. Ya deja de ser cartílago y pasa a ser ya hueso, ¿verdad? Para que por último se dé la remodelación completa. Si ustedes se dan cuenta, pues el hueso pues vuelve a ser un hueso firme. No queda como antes, ¿verdad? No va a ser la misma forma del hueso porque ahí hubo un daño, pero sí se repara en cuanto a función, se puede reparar, ¿verdad? Y todo depende de la fractura también, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver un pequeño video acá. Un video de cómo es que puede darse una fractura, qué es lo que pasa internamente.
Muy bien, entonces si ustedes se dieron cuenta, pues este pobre pintor sí la pasó muy mal, ¿verdad? Al caerse de una altura pues tan grande, los huesos al caer al piso pues sufrirían de un golpe muy fuerte, un impacto muy fuerte, lo cual puede conllevar a que hayan fracturas pues bastante complejas. Dentro de esas fracturas, ¿verdad? ¿Reconocen alguna de las que ven ahí? Sí, Sí, ¿verdad? licenciada. Sí, ¿verdad, Mateo? Acá, por ejemplo, la conminuta se dio ahí, ¿verdad? También la impactada. Terrible. Compresión también, licenciada. Sí, también por el golpe, ¿verdad? Por el golpe se dio compresión. Y para todo este tipo de fractura, pues hay solución, ¿verdad? Hay solución. Lo que implica es el procedimiento y el tiempo de recuperación, ¿verdad? Es lo que va a hacer la diferencia entre una fractura y otra. Fracturas pues bastante sencillas, que pues son únicamente enyesando o inmovilizando la extremidad o el miembro, pues se van a solucionar. Pero si hablamos de fracturas más complejas como las que vieron en el video, pues estas requieren sí de tratamientos más complejos, incluyéndose la cirugía. El pintor que ustedes vieron ahí, pues prácticamente se convirtió en un hombre de metal, ¿verdad? Por todo lo que le pusieron. Pero gracias a la tecnología es posible ahora realizar este tipo de procedimientos. Tomando en cuenta que los huesos pues son estructuras bastante duras, ¿verdad? Un reemplazo con metales como el titanio, pues son los que se realizan en la actualidad. En algunos casos se utilizan platino también. Y vamos a seguir. Muy bien, entonces, esqueleto axial y apendicular. Sí me interesa que pues sepamos cómo es que se va a organizar cada una de ellas, cada uno de estos esqueletos. Y pues el esqueleto axial se comprende por el esqueleto de la cabeza, y acá vamos a encontrar al cráneo y a la cara, a la caja torácica formada por el esternón, las costillas y parte de las vértebras, y acá tenemos a la columna vertebral, ¿verdad? Esto sería el esqueleto axial. Y el apendicular, perdón, comprendido por los huesos de la cintura escapular, que dentro de esta cintura, pues vamos a encontrar a la clavícula y a la escápula. Y también, pues ya unida a esta cintura, vamos a encontrar a los huesos del miembro superior. Dentro de ellos, pues va a estar el húmero, que sería el hueso más largo que va a estar en la extremidad superior. Tenemos al cúbito y al radio. Y tenemos también a los huesos de la mano, que esos se clasifican de los más pequeños a los más grandes. Por ejemplo, los que están acá proximales a la muñeca, pues están los carpianos. Luego tenemos a los metacarpianos, que son los que aparecen a continuación, y a las falanges. Las falanges pues van a ser los dedos como tal, ¿verdad? Los que podemos mover. El resto pues serían los carpianos y los metacarpianos formando a la mano. Acá ustedes lo pueden ver. Esto es también parte de la extremidad superior que forma parte del esqueleto apendicular, ¿verdad? Junto con la cintura escapular. Y si nos vamos más hacia abajo, hacia lo inferior, pues vamos a tener a la cintura pélvica. Dentro de la cintura pélvica, pues vamos a tener
a los huesos coxales, como ustedes pueden ver acá. Y tenemos también a los huesos de la extremidad inferior. Y acá tenemos que se conecta, ¿verdad?, a la cadera el hueso más largo del cuerpo. ¿Cuál es el hueso más grande y largo del cuerpo? Sería el fémur, este que está acá, que tenemos en la extremidad inferior. Los huesos más pequeños yo ya les había dicho que son los huesecillos del oído, que cabrían en la yema de nuestro dedo, los 3. En cambio, el más grande y largo es el fémur, ¿verdad? Unido a este, pues vamos a encontrar la tibia y al peroné y al pie, ¿verdad?, para finalizar la extremidad inferior. Y al igual que en la mano, el pie también se compone, ¿verdad?, de los tarsianos, los metatarsianos y las falanges, ¿verdad?, formando a los dedos. Parte del esqueleto axial, acá ustedes pueden ver cómo es que se organiza. En el caso de los huesos del cráneo, ustedes ya vieron en su guía, pues que tenemos a 6 diferentes huesos acá visibles, ¿verdad? Tenemos al hueso frontal, tenemos al hueso parietal, al occipital, tenemos al temporal, al etmoides y al esfenoides también, ¿verdad? Que en total, la totalidad pues ya serían 8 huesos. Podemos verlos también. Muy bien. Tenemos también a los huesos de la cara, ¿verdad? Dentro de los huesos de la cara, recuérdense que son 14 huesos. Y tenemos acá la ubicación de cada uno de ellos, que esto pues ustedes ya lo hicieron en su guía. El único hueso del cuello, pues es el hueso hyoides, ¿verdad? Es el único hueso del cuello. Y acá lo ubicamos. En el caso del cráneo fetal, pues tiene ciertas diferencias con el cráneo de un adulto. No sé si ustedes se han dado cuenta que los bebés pues tienen bastante blandita la parte superior de su cabecita. Eso se debe principalmente a que los huesos del cráneo aún no están completamente osificados y todavía forman parte de los huesos formados por cartílago. A este tipo de estructura se le conoce como fontanela y es muy común en los bebés, ¿verdad? Sentirles blandita la parte superior de la cabeza. Esto con el tiempo pues se va endureciendo, ¿verdad? Al cabo de 1 año, 2, hasta 2 años aproximadamente, pues se endurece, ¿verdad? Y se osifica completamente, garantizando, ¿verdad?, la protección del cráneo en el cerebro del bebé. Entonces a estas estructuras se les llama fontanelas. No es lo mismo el cráneo de un bebé que el cráneo de un adulto. Y acá tenemos a la columna vertebral también, ¿verdad? Que si ustedes se dan cuenta, pues la vamos a clasificar según la ubicación de sus vértebras. Vamos a tener acá 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares y para finalizar con el sacro y el coxis. Estas vértebras pues forman una curvatura. No va a ser recta la columna vertebral. Si fuera recta, pues no podríamos caminar adecuadamente. Por eso tienen que tener estas curvaturas para garantizar la postura y el movimiento. En cambio, en los bebés tiene una forma de C, como una C, como ustedes ven acá, ¿ven? Y esto debido principalmente a que por la posición en la que estaban dentro del vientre de la madre, estaba en una posición fetal y eso pues recuérdense que todavía sus huesos tienen parte de cartílago y con el tiempo se osifican y ya toman las curvaturas normales, ¿verdad? Pero esta forma en forma de C es normal en los bebés. Hay ciertas anomalías que se dan en la columna que pueden conducir a
deficiencia en el movimiento y también en manifestar ciertas molestias, ¿verdad? Como dolor o a tomar ciertas posiciones. En este caso sería la escoliosis, donde si ustedes se dan cuenta, la columna pues tiene una orientación hacia el lado izquierdo. Esto es la escoliosis. La cifosis, donde la curvatura pues está muy prolongada hacia el exterior. Y la lordosis, donde la curvatura está muy pronunciada hacia el interior. Son ciertas anomalías que se van a dar. Muy bien. Y la caja torácica, pues que habíamos dicho, compuesta por el esternón, las costillas y la columna vertebral, ¿verdad? El esternón y las costillas se unen mediante un cartílago. No es completamente duro esta parte que va a unir al esternón y a las costillas. Esto debido principalmente a que, recuérdense que dentro de la caja torácica están los pulmones. Y los pulmones cuando se llenan, pues se expanden. Y las costillas no tienen que ser rígidas, se tienen que expandir junto con los pulmones. Y el cartílago pues va a ayudar a este tipo de función. Y hablando del esqueleto axial, que es parte de la guía que ustedes van a resolver para esta semana también, tenemos a la cintura escapular. Y dentro de esta, pues vamos a tener a la escápula, clavícula, unidas para formar la cintura escapular. La clavícula se va a unir también al esternón, que va a garantizar que haya un sitio de anclaje también para esta cintura. Y acá tenemos a la escápula, ¿verdad? Que es la parte que nosotros podemos sentir acá en nuestra espalda, ¿verdad? Una parte dura, formando a la cintura escapular. Dentro de los huesos de estos miembros superiores, pues vamos a tener al húmero, que ya les había mencionado. Estos huesos, tanto el húmero como el fémur, pues van a tener cabezas bastante grandes, como ustedes las ven acá, porque sirven para anclarse a las cinturas. En el caso del húmero, pues a la cintura escapular, y en el caso del fémur, a la cintura pélvica. Y a continuación de estos unido a él, pues va a estar el cúbito y el radio, ¿verdad? Que son los dos huesos que forman la continuación del codo, ¿no? Entonces ahí tendríamos al cúbito y el radio. Luego tenemos pues a los huesos de la mano. Como ya les había dicho, son varios los que vamos a encontrar acá. Dentro de estos pues tenemos a los carpianos, los metacarpianos y a las falanges, ¿verdad? En el caso de la cintura pélvica, tenemos acá a los huesos coxales, como ya les había mencionado, unidos al sacro y al coxis, van a formar completamente la cadera. Y pues acá es donde se va a formar la cintura pélvica, ¿verdad? A esta cintura pélvica se va a unir el hueso más grande del cuerpo, que dijimos que ¿cuál era? A ver, ¿cuál es el hueso más grande y largo? El fémur. Fémur. El fémur, muy bien, ¿verdad? El fémur, ¿verdad? A esta cintura se va a unir el fémur y para que se dé esta estructura que ustedes ven acá, ¿verdad? Completo la cintura con los miembros inferiores. Cabe mencionar que la cadera, ¿verdad? Va a ser distinta en hombres y en mujeres. Generalmente en hombres pues es más pequeña, en mujeres tiene un diámetro más grande. Esto debido principalmente anatómicamente porque recuérdense que allí es donde pasa, es el canal en el cual va a pasar un bebé a la hora del nacimiento. Entonces, por eso la razón en que debe ser un diámetro más grande, ¿verdad? En el caso de la mujer. Entonces acá, si ustedes comparan, pues esta es la cadera de un hombre y la cadera de una mujer.
más grande. Y por último tenemos a los miembros inferiores, que en este caso tendríamos al fémur. Si se dan cuenta es una cabeza bastante grande que va a ir anclada a la cintura. Y que es obvio y es evidente porque recuérdense que esta cintura es la que va a soportar la mayor parte del peso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí recae todo el peso de nuestro cuerpo. Por eso debe estar bien asegurado. Y a continuación del fémur tenemos a la tibia y al peroné, que es estos dos huesos unidos mediante una articulación, una membrana interósea. Y por último tenemos a los miembros, dentro de los miembros inferiores, a los huesos del pie. Dentro de ellos tenemos a los tarsianos, a los metatarsianos y a las falanges, ¿verdad? Bien, pregunto, ¿hay alguna duda, jóvenes y señoritas? No sé, yo todo claro. ¿Claro? ¿Seguros?